Hola, mi nombre es Joel Campuzano y quiero ante todo dar una muy cordial bienvenida a la audiencia que nos está escuchando y viendo, y además agradecer a nombre personal y a nombre de Ecospe Consultores a los organizadores del simposio y particularmente al ingeniero Humberto Galvis y Luis Carlos Cabrera por la invitación. Aquí estaremos a partir de ahora conversando sobre los retos que tiene Venezuela y las posibilidades que tiene Venezuela en materia de destinos turísticos inteligentes. A ver si logramos, a partir de los modestos aportes que se hagan, construir una hoja de ruta para el desarrollo de este tipo de conceptos. Entonces, lo que yo pretendo hacer hoy es, a partir de las experiencias de Málaga, en España, que en el 2020 fue elegida por la iniciativa de la Unión Europea de Turismo Inteligente, fue elegida Capital Europea del Turismo Inteligente, y que producto de la pandemia esa capital se prorrogó al 2021. A partir de esas experiencias yo pretendo sacar algunas conclusiones, hacer algunas reflexiones sobre el caso Venezuela. Entonces, bueno, como el tiempo apremia, yo voy a empezar de una vez a comentar algunos elementos por los cuales Málaga fue elegida capital europea del turismo inteligente. Por un lado, los elementos de sostenibilidad que la ciudad ha desarrollado, que incluyen iluminación pública LED, alquiler y carriles de bicicleta a lo largo y ancho de la ciudad, sistemas de riego inteligente y una considerable mejora en la separación y clasificación de residuos en fuentes. Además de eso, hay muy importante o una muy importante vocación hacia la naturaleza de Málaga, con casi 50 hectáreas de áreas naturales protegidas, 60 de jardines botánicos y 400 de espacios verdes. Se propuso migrar además a la categoría cultural, de turismo como destino cultural, y en 2 décadas nada más pasó de 4 museos y circuitos interactivos a 37 museos. Tienen un plan sectorial de calidad de aire sumamente interesante que incluye, entre otras cosas, reducción de la contaminación del aire, control de los niveles de polen y una mejora sustantiva en la calidad de ruido. Y por último, en materia de digitalización, tienen 2 ejemplos que son muy interesantes desde el punto de vista de la innovación. El primero es una app en Open Data que se llama Foro Costa del Sol y está vinculada con el tema de la bioseguridad. Esta aplicación permite en tiempo real dar información sobre concentraciones, densidad o asistencia a determinados eventos o al transporte, etc. Y luego tienen un asistente virtual que se llama Victoria, la malagueña, que también da información sobre el tránsito, transporte, disponibilidades, eventos, etc. Estos elementos fueron tomados y permitieron entonces que la ciudad, desde el concepto de ciudad inteligente o de Smart City, fuera migrando hacia el concepto de destino turístico inteligente. Entonces, su planificación, su plan, incluyó montar este tipo de constructo teórico práctico que incluye la innovación, incluye desarrollos tecnológicos, infraestructura tecnológica de avanzada, una vocación de accesibilidad para todos, y en este año ese concepto es particularmente reconocido. Además, es una ciudad que ha facilitado a través del uso de herramientas de marketing digital y de innovación y tecnología de la información y la comunicación, ha facilitado la interacción e integración del visitante con su entorno, y esto, por supuesto,
ha redundado en una mejor calidad de vida de los residentes. Es una contradicción usual encontrar que los destinos turísticos consolidados reportan un crecimiento económico sostenido que no siempre se transforma o se expresa en calidad de vida de los residentes. Cuando nosotros utilizamos el concepto de destino turístico inteligente a partir del concepto de ciudad inteligente, que no voy a ahondar mucho porque ha sido ampliamente y excelentemente comentado y expuesto por mis predecesores, ese concepto entonces ha logrado, y el caso de Málaga es un ejemplo de ello, ha logrado que ese crecimiento producto de los flujos, las corrientes turísticas, no se transformen en los problemas consuetudinarios que este tipo de destinos ha tenido. Por ejemplo, inflación, conflicto por los servicios, colapso de los servicios, particularmente en temporadas altas, etc. Entonces, el concepto de destino turístico inteligente, desde la experiencia de Málaga, muchas otras también han trabajado, pero Málaga es en este momento el caso más emblemático, ha logrado de alguna manera conciliar una mejor experiencia de vida, de vida turística, es decir, una mejor experiencia para el turista, al mismo tiempo que una mayor calidad de vida. ¿Cómo se ha logrado esto? Bueno, básicamente con tres premisas. La primera es que esto no fue producto de un solo sector. Es decir, aquí hubo un amalgamiento del sector turístico con sus dos componentes, el componente privado y el componente público. La articulación de ellos, y más adelante vamos a ver un concepto importante para esto, la articulación de ellos fue lo que permitió enrutar a todo el mundo en función de ese objetivo, que era construir, o mejor dicho, convertir a Málaga en un destino turístico inteligente. Por otro lado, el uso particularmente de los instrumentos de mercadeo electrónico y de tecnologías de la información permitieron que la interacción entre el turista y el destino trascendiera el ámbito geográfico, porque empieza a encontrarse el turista con el destino mucho antes, en su investigación en las redes, en su investigación de los comentarios por redes sociales de otros turistas, en la información que tiene la página de gestión de destinos de Málaga, etc. Y luego, al retirarse del destino, el turista se mantiene en contacto también a través de diversos mecanismos de mercadeo electrónico, ¿no? Que incluyen, entre otras cosas, servicios de postventa, atención de postventa, seguimiento, etc. Y por último, algo que en Venezuela nosotros algún día tendremos que aprender, que es concentrar nuestros esfuerzos en el turismo. Yo digo responsablemente que Venezuela no ha cambiado, por lo menos significativamente como destino turístico, la orientación de mercado del país. Nosotros seguimos anclados en la orientación del producto. Es decir, esto es lo que tenemos y ahora vamos a tratar de conseguir a alguien que adquiera o que quiera adquirir este producto. Es una orientación de los 80. Nosotros en algún momento tenemos que cambiar radicalmente nuestras estrategias como destino turístico. Ojo, no estoy diciendo que no hayan experiencias privadas que no lo hayan hecho, pero nosotros tenemos que cambiar esa orientación del producto a la demanda. Tenemos que empezar a enfocarnos directamente en la demanda, es decir, qué está buscando, qué quiere el nuevo turista. Y en función de ello, entonces nosotros construir nuestra oferta, nuestro producto turístico. Esto lo logró Málaga muy inteligentemente. Entonces, la interacción de esas tres premisas han permitido que Málaga se convierta en un referente mundial del destino turístico inteligente. Ahora bien, si eso hizo Málaga, ¿qué ocurre con nosotros? Es decir, ¿qué nos pasa a nosotros que logró superar Málaga?
Bueno, aquí hay que hacer algunos comentarios que, bueno, pues pueden o no ser polémicos dependiendo del interés en la discusión y en el debate. Yo lo hago con mucho cariño, con mucha objetividad, producto de mis estudios y de la experiencia que tengo en el área, que como mi eh, frondosa cabellera lo demuestra, no es de hace unos años. Yo tengo desde el 80, desde finales de los 80, laborando en la actividad turística. Entonces, ¿qué encuentro yo? Que nosotros en este momento, para el desarrollo turístico nacional, como para el desarrollo del turismo inteligente, tenemos primero que todo un problema en la planificación. Es decir, nosotros seguimos adoleciendo de planes estratégicos, de planes integrales y sistémicos, planes nacionales que integren de manera inteligente y coherente diversos planes sectoriales y además que eso se exprese de manera coherente también en proyectos y programas. Hasta tanto nosotros no resolvamos nuestra vocación hacia la planificación, pues la transformación de destinos en destinos turísticos inteligentes y en cualquier otro, pues será muy difícil. Por otro lado, esa debilidad de planificación se expresa, entre otras cosas, también en una desunión, una atomización de los esfuerzos. Por cierto, que esto no es nuevo. Yo recuerdo en los 90, siendo yo gerente de operadoras turísticas, cómo era una pelea a cuchillo usualmente entre las líneas aéreas y las mayoristas, entre las mayoristas y las agencias de viaje, entre las agencias de viaje y los guías, entre los guías y los transportistas, etcétera, etcétera. Si bien se han dado muy importantes esfuerzos en integración del gremio a través de organizaciones importantes, como por ejemplo Abavid, Avecintel, etcétera, todavía encontramos que hay divorcio entre muchos de estos actores. Parte de esos divorcios, además, se expresan entonces en deficiencias presupuestarias, porque al no haber planificación y al no haber articulación de los diferentes actores, entonces es difícil canalizar los presupuestos en función de lo que hace falta, de lo que es necesario, de lo que es estratégico. Estos presupuestos desde los sectores, perdón, desde el gobierno municipal, por ejemplo, hacia arriba, entonces se disgregan, se diluyen, no hay eficiencia en el manejo presupuestario. Es común en Venezuela encontrar cómo a última hora, en los últimos meses del año, entonces se está corriendo para la ejecución de los presupuestos que están quedando sin ejecutar. Eso no es un secreto para nadie. Ese tipo de situación, ese tipo de debilidad, pues de deficiencia, obviamente hay que resolverlo en función de un plan estratégico, en este caso para el desarrollo de los DTI. Todavía no tenemos además sensibilidad social, es decir, nuestra sociedad no termina de entender la importancia y las potencialidades de tener un turismo social, perdón, de un turismo sostenible, un turismo que no sea canibalesco, que no sea depredador, que no sea el turismo de cobrar $50 una carrera de 15 minutos. Hace falta entonces involucrar a la sociedad de una manera mucho más participativa y obviamente no discursiva, sino que ella evidencie los beneficios que tiene desarrollar el turismo. Y por último, algo que a mí me preocupa mucho, que es histórico también, una debilidad histórica del sector, que es la desarticulación entre el triángulo tecnológico, entiéndase gobierno, empresas privadas y academia. Yo era estudiante de turismo, finales de los 80, y veía cómo el gremio no escuchaba a la academia y cómo la academia no entendía desde su arrogancia, no entendía las necesidades reales del mercado laboral, por decir algo. Eso está ocurriendo todavía, agravado por el desmantelamiento del sector universitario, y además
a mí me preocupa, y permítanme hacer la incisión, a mí me preocupa también que en los últimos 2 años particularmente he encontrado un flujo sorprendente de capacitación, entre comillas, en las redes. De la noche a la mañana han surgido 100.000 expertos en desarrollo sostenible y turismo sostenible. Tengo que decir responsablemente que a veces, profundizando un poquitico en algunas de las ofertas que se encuentran por ahí, he encontrado que son vulgares fusiles. Entonces hay que ser muy responsable en esto, porque en la medida en la que nosotros reforcemos la capacitación y la formación del profesional puesto en función de las necesidades del país, y en el caso que nos convoca del desarrollo de destinos turísticos inteligentes, en esa medida nosotros podremos integrar los aspectos fundamentales que requiere un destino turístico inteligente y el desarrollo sostenible del turismo y del país en general. ¿Cómo hacer eso? Bueno, bien, hay 3 elementos o 3 fases que son puntuales. Primero es crear una organización de gestión de destino, una OGD. Y aquí estoy hablando, ya sirve para todo el país, pero estoy hablando particularmente del caso de Ciudad Guayana. Yo diría que lo primero que hay que hacer a partir de la experiencia de ciudades que se han desarrollado como destinos turísticos inteligentes es crear una organización de gestión de destino. Esa organización entonces debe tomar los elementos propios teórico-prácticos del desarrollo de destinos turísticos inteligentes y armar y ejecutar campañas de sensibilización y educación para la sostenibilidad, en particular desde el sector turístico, que logren convocar a todos los actores sociales y económicos y políticos del destino en función de un plan, que en este caso pudiera ser el Plan Ciudad Guayana, Destino Turístico Inteligente, que a partir de los elementos clásicos del Smart City y de los destinos turísticos inteligentes debe incluir una variable, una dimensión de innovación, una tecnológica, una de accesibilidad universal, una de sostenibilidad y una de gobernanza. Aquí permítame además hacer un inciso. La gobernanza requiere que nosotros rescatemos los consejos locales de planificación que están en la ley. ¿Cuál es la clave entonces? Insisto, la organización de gestión de destino. ¿Y qué es esto? Es una integración en una institución, es decir, puede ser una oficina, puede ser un pool de organizaciones que se integran, se articulan en función del último propósito de convertir a la ciudad en un destino turístico inteligente. Puede ser una organización creada para tal fin que incluya o subsuma todas las anteriores, por ejemplo, las direcciones de turismo regionales de INATUR o la dirección de turismo de la gobernación y de la alcaldía o las diversas cámaras que hacen vida regional. Puede ser algo nuevo o puede ser, como les digo, un pool, un clúster de organizaciones de este tipo que tienen una vida orgánica para desarrollar los DTI. ¿Cuál debe ser el énfasis de esta OGD? La información y la toma de decisiones. En Venezuela éramos deficientes en ello y se ha perdido la cultura del índice, la cultura del indicador, la data es prácticamente inexistente y en ese sentido es muy difícil tomar decisiones. Entonces, si yo tomo el elemento aquel que comenté hace rato, la integración del sector oficial, del sector privado, de la sociedad y de la academia, y le sumo la disponibilidad de información, de datos, de metadatos, de indicadores, entonces obviamente la toma de decisiones va a ser mucho más eficiente, de tal manera que esto es uno de los elementos que la OGD debe priorizar. ¿Y cuál es la preocupación? Y particularmente en el caso de Guayana.
el patrimonio ambiental y la biodiversidad. Ciudad Guayana es responsable no solamente de la ciudad, sino de su entorno, de todo lo que significa para el país y el mundo Guayana, que incluye el patrimonio ambiental, cultural, natural y la biodiversidad. De tal manera, entonces, que creo yo, cumpliendo el tiempo justo que gentilmente se me cedió, yo creo que con esto pues obtenemos algunas reflexiones, obtenemos algunas conclusiones y tal vez algunos aportes, modestos aportes a una hoja de ruta para la transformación de Ciudad Guayana y de otros destinos turísticos urbanos o rurales, porque el turismo inteligente también está siendo exitosamente aplicado en la ruralidad a partir del concepto de nueva ruralidad también en Venezuela. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la orden para responder preguntas y escuchar sus aportes y comentarios. Muchas gracias.